Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres, dáselo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en La Puerta Abierta como cada noche, intentando comunicarnos con ustedes. Y la verdad es que estamos sorprendidos con la cantidad increíble de personas que se comunican a través de la página del programa y ahora del Facebook. Mi señora me decía, no te metas en Facebook, es una cueva de chismosos. Bueno, pero el programa debería tener una página y al fin la tenemos, La Puerta Abierta TV, está allí. Lo bueno es que en este año hemos podido hacer algo que soñábamos hacer hace mucho tiempo, y es poder poner en esa página programas que hemos hecho durante el año, que nos piden. Y la verdad es que se ven bárbaros, y estamos levantando 1, 2, a veces 3 programas por semana, de los buenos, de los otros no los subimos, ¿no? Estoy seguro que este sí vamos a subir. Este estoy seguro que, pero apenas salga al aire, todos van a decir, quiero ver otra vez el programa con Tomás Mackay. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo andás? Juan Pablo, qué alegría verte y saludar también a tu gente, a tu audiencia. Es un privilegio estar con vos y aprender siempre de vos. Una maravilla. Bueno, Tomás es pastor de la Iglesia Bautista en el barrio de Once. ¿Desde cuántos años hace? 25 años. 25 años. 25. Te voy siguiendo, mirá. Y yo tengo 31 aquí. Sí, escuchaba que estabas entrando en el 32, me parece que te escuché decir en tu página, así que mirá. Ah, mirá vos, qué bárbaro. ¿Vos escuchás el programa? Yo te escuché, claro que sí, ¿cómo lo voy a escuchar a los sabios? Me acuerdo, estabas estudiando en Fort Worth, Texas, y yo estaba con otro amigo en Miami, en una conferencia, y te llamamos por teléfono. Sí. Y vos decías, vengan a visitarme. No, pero no seguro, podemos. ¿viste? Además, cuando uno está afuera, hay una nostalgia de argentinidad, de viejos programas que hacíamos en conjuntos, de actividades. Sí. Y cuando estábamos allá y alguien pasaba, aunque estuviera lejos, bueno, era un gozo recibirles, ¿no? Ahora, Tomás, estamos viviendo en el país un momento tremendamente interesante, espero que no sea trágico, y es que hay un proyecto de ley de la reforma del Código Civil que está en el tapete, que el oficialismo ha puesto en discusión. Se están haciendo audiencias en todas las provincias, por supuesto aquí en el Congreso Nacional, y hace un tiempo tuve el privilegio de tener al presidente de Calir, ayúdame cómo es que se llama el nombre, y a Navarro Floria, que vino. El doctor Loprete, sí. El doctor Loprete, gracias. Y Navarro Floria, que trajeron la perspectiva como católicos sobre el Código Civil. Pero sé que en estos últimos días estuviste vos siendo uno de los oradores en Santa Fe, en Rosario. En Rosario, donde estaba una de las audiencias públicas, sí, representando a ABA, la Asociación Bautista Argentina, y fue un privilegio muy grande, Juan Pablo, porque realmente uno siente que puede ser protagonista. ¿Qué ocurrirá después con lo que cada entidad fue diciendo? No lo sé, pero al menos hubo posibilidad de expresarse. Así que fue realmente muy lindo. ¿Sí? De mucha, ¿qué te diría?, estudio lo que uno presenta, porque tenés nada más que 10 minutos y ahí tenés que concentrar tu evaluación. Pero eso lo hace a veces mejor. ¿Te cortaron o paraste? No, yo paré. Ya tenés años de... Bueno, creo que es interesante que haya para todo participante el límite de 10 minutos, y ha sido eso, creo que por lo menos cuando yo estuve y las otras participaciones que vi, porque hay una copia taquigráfica de todos los que han hablado hasta ahora,
ha sido justo, ¿no?, para todos. Yo no sé si hay algún miembro de la Iglesia Bautista de Once viendo el programa, pero le aseguro que el sermón del próximo domingo no va a durar 10 minutos. Va a durar un poquito más. Salvo que pongan una alarma o lo que más de un pastor merece tener es un agujero que cuando pasa cierto tiempo desaparece. Wow, mirá que vos sos pastor, no te tires contra el sindicato. Sí, pero voy todos los días a ver si no me están haciendo ese pozo en el púlpito. Ahora, el Código Civil es una ley, me decía Navarro Floria, algo muy interesante. Napoleón decía, me van a recordar más por promulgar la ley del Código Civil que por todas las batallas que conquisté, que gané. Sí. Es una ley importante. Trata de decirnos por qué es importante esta ley, Tomás. Porque en esta ley está expresado el comportamiento, si vos crees, la conducta en actos tan tremendos como la vida, la familia, la organización de la sociedad. De manera que me parece que estamos contenidos todos. No es una ley que contenga, que digamos, temas necesariamente políticos, es una ley que contiene las cosas de la vida. Sí. De hecho, nuestra participación trató del lugar de las iglesias evangélicas dentro del código, pero también qué es la vida, cuándo nace, cómo podemos opinar respecto de la fecundidad asistida, de la familia, o sea, cosas valiosísimas para cualquier cristiano, ¿no? Sí, cuando estuvieron los representantes de la Iglesia Católica aquí, uno de los temas que más trataban era todo esto que estás mencionando, sí, sobre la procreación asistida, los embriones, sí, congelados. Y claro, nosotros como evangélicos tenemos muchos puntos de contacto con la Iglesia Católica, pero no en el 100% de los casos. No, claro. ¿Cuál fue tu posición en relación a esto, que es tremendamente importante? Déjame todavía decir una cosita más que me parece que sería introductoria, si vos me permitís. Sí. Creo que hay una filosofía nueva en la manera, en la pregunta inicial que vos me hiciste, de redactar el derecho o, si vos querés, una ley. Hasta ahora nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar la ley con un sentido mucho más, si vos querés, principista, palabra que menciono yo, que tenía que ver con una manera de legislar que buscaba el mejor estilo de vida que podíamos conseguir, de una manera más genérica, más abstracta, si vos querés. Es decir, qué tipo de vida queremos, no el que ocurre, no el que es, sino el que deseamos. Creo que ahora se fomenta un derecho mucho más pragmático, si vos querés, ellos lo llaman, quienes lo diseñan, digamos, mucho más realista, que no parte del principio de lo que queremos, sino de lo que es. Y entonces hay que de alguna manera incorporar a todo el mundo que es y que desea algo y que siente que quiere ser así o tener sus hijos de esta manera o establecer la sociedad así, más que por un deseo de una filosofía que nos parezca la mejor, sencillamente porque quiere ser así, tiene derecho de serlo. Esto ya nos plantea a nosotros una crisis, porque es obvio que el pensamiento cristiano tiene un ideal de vida y de alguna forma postula, claro, que es eso lo que desea. Claro, es muy interesante esto, nunca había escuchado algo parecido. Es decir, se legislaba pensando que es lo mejor. Exactamente, ser un poco docente con la ley. Claro, ahora se legisla para regular lo que hay. Exactamente. Vos decís, yo soy así y tengo derecho a estar en esta comunidad, a mí se me ocurre que yo quiero hacer esto y vos me tenés que, si no sos como el que segregás y qué derecho tenés para legislar fuera de lo que yo soy. Entonces el derecho, así se lo denominó cuando presentaban la audiencia pública del otro día, moderno, ese es como un adjetivo, tiene que ser, no usaron la palabra pragmático, pero sí apuntar a realidades y enfatizaban esta palabra, no a abstracciones de deseos de lo que queremos, sino de lo que es. Claro, pero eso tiene un límite. Vamos a pensar que van a esa audiencia pedófilos, gente que le gusta tener satisfacción sexual con niños. Y entonces el realismo haría que esa gente legisle a favor de ellos. Excepto lo que sería la convivencia que uno podría llamar pacífica, justa, no violadora de los derechos de los demás. Si vos podés constatar, como de hecho se puede, que un pedófilo viola a alguien, obviamente por más realista que sea la situación,
El derecho no te lo puede avalar. Es verdad, pero Tomás, vos sabés que en algunos países europeos que se dicen, o sea, autodefinen como modernos, Sí, los pedófilos están haciendo campaña para tener el día, su propio día, que puedan ir por la calle celebrando que son pedófilos. Sí, sí. Es decir, hoy decimos que no porque violentan la libertad o la dignidad de otra persona, en este caso de menores. Sí. Dentro de 4 o 5 años, quién sabe, con esta línea de pensamiento, Sí, tal cual. que vamos a regular o legislar todo lo que existe, podemos llegar a eso también. Claro, sí, sí. Yo creo que ese es el riesgo. El otro riesgo que se esgrimía para hacer un derecho como el que mencionamos era que las abstracciones, los principios, esta finalidad docente que se procuraba, o correctora, si vos querés, de vicios, o lo que se pudiera llamar como que no daba con este perfil, es dejar de lado a muchísimas personas que no daban con este perfil y que tienen todo el derecho del mundo a estar en esa comunidad. Tengamos en cuenta que un código civil, digamos, trata de personas en una comunidad, no es una Biblia, no es un código religioso, no tiene que ver con nuestra comunidad de fe o con nuestros principios, sino con la convivencia de todos los individuos, hombres y mujeres, que pueblan una determinada región. Y en ese sentido, claro, se sobreentiende que todo el mundo tiene iguales derechos, entre tanto no viole los derechos de los demás, ¿no? Claro. Y en Claro. ese sentido debe ser contenido en el código, ¿no? No, buenísima este interludio que hiciste, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si vos haces que in vitro, ¿no es cierto?, en Sí. un laboratorio, un espermatozoide fecunde un óvulo femenino y comience allí la vida, Sí. y después lo tirás porque no lo vas a usar, estás violentando el derecho de otro. Bueno, este es uno de los elementos que nosotros mencionamos, nosotros me refiero a la asociación que representé en este caso, pero que supongo que se puede decir Representa lo mismo de muchísimo. otros grupos cristianos también, ¿no es cierto? Referiendo al artículo 19. El artículo 19 trata justamente esto, ¿cuándo nace la vida humana? Y entonces presenta dos criterios. Uno es cuando nace dentro del vientre materno y otro cuando nace fuera, que es lo que vos mencionás, es decir, algo extracorpóreo, con el material genético de una mujer y de un hombre, pero fuera de la panza, digamos, de la mamá. Y entonces considera que todavía no hay origen de una persona humana. No lo considera igual a cuando eso ocurre dentro del vientre de una madre. Bueno, Quiere decir me diste una mala noticia y una buena noticia. Bueno, dice literalmente la propuesta, naturalmente, todavía no está votado. Sí. Quiere decir que al no tener la misma categoría legal, digamos, porque obviamente se trata de eso, teóricamente se podría trabajar con ese material con una libertad que no tenés cuando estás tratando a una persona humana. La buena noticia es que vos me estás diciendo que este proyecto de ley dice que la vida humana comienza en la fecundación. Bueno, te puedo leer literalmente el artículo 19 para no decir lo que yo digo, sino la propuesta que estaba en ese tramo, digamos, dentro de la legislación argentina, ¿no? Ahora, esto es un sí. agregado lo que se hace. Mira, dice así, comienzo de la existencia, lo leo, esta es la propuesta. La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. Así dice. Pero después dice, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. ¿Entendés? Hay una diferencia ahí entre Sí. lo que ocurre dentro de la panza de la mamá y lo que está afuera. Sí, digamos, la mala noticia es que, bueno, por lo menos para mí, no tengo claro si está bien o está mal lo de afuera. ¿Está bien? La Iglesia Católica cuando vinieron no decían eso es vida y no se Claro. puede tocar. Pero lo bueno es que dice cuando la vida comienza en la fecundación. Así es. Ahora, esto debe tener una oposición muy fuerte de muchos grupos que dicen que la vida comienza cuando el chico sale de la panza de la madre. Total, y aparte, Juan Pablo, esto está relacionado con uno de los temas que en estos días está siendo más discutido, que es el aborto. Porque es obvio que cuando vos decís que comienza la vida, decís mucho.
si la vida comienza en otra instancia, aun cuando, para ser precisos, fíjate que se diferencia entre categoría persona de vida humana en algunos casos. Es decir, la categoría persona para algunos es diferente a la categoría de vida. Vida hay en un organismo vivo, entonces no habría problemas en concebirlo como vida. Pero aquí la terminología es persona humana, es decir, mucho más valioso todavía, mucho más profundo, tiene categoría persona y entonces merece un cierto, no un cierto, sino que merece defensa. Hablando de esto, humana. en toda la audiencia en que estuviste, ¿hubo grupos que se oponían a este punto? Sí, este era uno de los temas más discutidos, Juan Pablo. Te diría que es uno de los artículos, juntos con otros, de los que yo estuve y de los que leí, porque me tomé el precioso trabajo de leer, se puede leer por página de internet correspondiente, hay copias taquigráficas de todos los otros ponentes, te diría que es uno de los más discutidos, junto con otros de fecundidad asistida, algunos que tienen que ver con familia, con adopción, y otros de otros temas que por ahí a nosotros no nos incumben específicamente, ¿no? ¿Qué grupos se oponían a esto particularmente? Bueno, te diría que diversos, que eso fue lo interesante, fíjate vos, porque hay grupos que no son cristianos, suponete, pero que contradicen este artículo como los otros de fecundidad asistida, o aunque no se llame así, de útero subrogado o de alquiler de útero, por una cuestión digamos, manejo comercializado de esto. Puede que no sean ni siquiera religiosas las personas, pero entienden que no se puede comercializar con una mujer, por ejemplo, el vientre de una mujer. Este artículo o los otros que podemos mencionar también. Sí, sí. Y tengo personas conocidas porque integro un comité que trata estos temas y efectivamente no estarían de acuerdo, por ejemplo, en el alquiler de útero por el hecho de la comercialización. Obviamente hoy es muy costoso el servicio y en general casi nadie lo haría por puro altruismo. Es decir, ¿quién va a dar su vientre por 9 meses para dar esa criatura y no tener una ganancia? Algunos lo podrán hacer, otros comercializarían con eso, etc. Y son personas que no son necesariamente, por lo menos profundamente religiosas, ¿no? Sí, pero se da también la otra cara de la moneda, y es, ¿por qué le vas a sacar a una familia el derecho a sobrevivir y la única posibilidad de sobrevivir de esa familia es que la madre o una de las hijas alquile el vientre? Sí, claro. En la India sucede esto. Sí. Hay mujeres, familias que sobreviven utilizando este método, alquilan su vientre para dar luz. Y vienen después los europeos, los asiáticos que no quieren tener familia, no quieren tener estrías en el abdomen, no quieren... ¿Viste? Claro. Sí, la comodidad ya llega a puntos absurdos. Entonces, no quieren estar embarazadas las mujeres y hacen todo el negocio con un útero alquilado. Sí. Y entonces vos decís, no, eso no se puede hacer. Y la gente que vive solo de eso se va a sentir mal también. Es interesante que cuando uno dice sí o no, hay un abanico de posibilidades y de personas afectadas, ¿no? Bueno, fíjate que cuando me tocaba hacer la presentación, a ver, uno de los temas que yo pensaba más allá de la evaluación de un artículo u otro, era cómo presentar tu sí o tu no a un artículo, pensando que otros también tienen su sí y su no, que puede coincidir o no con lo tuyo. Pero lo que yo dije no es ni sí ni no un artículo, sino que constataba la tremenda diferencias que había entre las personas en este artículo y que por lo tanto yo creía que tenía que evaluarse de una manera que no fuera tan divisiva. ¿Por qué? Porque si estamos buscando incluir para que nadie quede fuera, y vos ves a priori que por distintas razones un artículo divide, pero mucho, que sí que habría que buscar una redacción. En esa búsqueda de redacción puede ser que todos concedamos algo, a lo mejor no es la perfección de lo que vos buscás, pero sentís que estás ahí de alguna forma. Sí, absolutamente. No que no estás en la totalidad del concepto, ¿me entendés? Porque si no, incluiste a alguien, pero esa inclusión significó la exclusión de otro, que es lo que vos decías de Chile, ¿no? Muy sabio. Y yo creo que esa cintura nos falta hoy porque en el afán de incluir me parece que se excluye lo que estaba incluido de alguna manera. Entonces, si vos querés decir hice un código tan generoso que es inclusivo para que nadie quede afuera, tenés que tener cuidado
de que realmente lo lograste. No sea cosa que incluiste, digamos, A y B excluyen a C, por decir algo. Entonces C está incluido, pero C se presenta como el que ahora excluye a A y B. Entonces hiciste una componente distinta, pero sacaste a dos que decían incluir y pusiste a uno que excluye a los otros. A mí me parece que eso hay que pensarlo también, ¿no? Sí, sí. Sí, es una ley que no sé si es el mejor momento en la democracia argentina para dedicarse a modificar. Lo que pasa, Juan Pablo, es que en algún momento había que repensarlo por lo siguiente, fíjate, nos convenga o no alguna de las leyes que se hacen. Vélez Sarsfield, a mi juicio, es un trabajo excelente, pero Vélez Sarsfield vivió hace tantas décadas que no pudo prever las cosas nuevas. Y por el otro lado, una sociedad que va creando nuevas leyes, que ya son leyes, no gusten o no, pero son leyes votadas y son las leyes que rigen nuestra nación y uno tiene que estar atento a estas. Luego esas tienen que articularse, porque ¿cómo podría ser una ley que no tuviera su correspondiente reglamento en el código? No puede un país crear una ley y después no reglamentarlo, ¿me entiendes? Entonces hay que hacerlo. Perdón, Tomás. Déjeme decirle, Tomás, en el ambiente de los pastores siempre es el optimista, el que mira hacia adelante con alegría, el que está siempre vamos para adelante. Y yo me considero del otro grupo, más crítico, más severo. No, pero a ver. ¿Cuántas leyes hay que no han sido reglamentadas? A ver, decime la verdad. Y pero es un absurdo eso, Juan Pablo. Absolutamente. Hay leyes que tienen 7, 8, 10 años y no han sido reglamentadas. ¿Y pero qué sentido tienen después? ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se puede hacer justicia? Esta ley, por ejemplo, claro, esta ley, sí. La reglamentación de esta ley, pero ni me imagino, necesita cientos y miles de horas de trabajo. Sí. Y de consenso, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso es lo que yo decía, que me parece que nos faltan algunos artículos. No sé cómo hacerlo en ese caso. No, ojalá tuviera la propuesta, porque sería una maravilla si la tuviera. Pero tampoco... Yo decía, fíjate vos, creo que podemos correr dos riesgos, Juan Pablo, grandes. Un riesgo es que en el afán del apuro, porque obviamente la gente que no se siente incluida presiona para que esté, porque si no se siente fuera de la cosa... En ese afán de apuro, hagamos las cosas mal. Y la otra es demorarla y demorarla tanto que al final nunca se trate, ¿viste? En algún momento los puntos candentes tienen que resolverse. No podés, porque no simpatizás, tirar la pelota afuera y estar... No, ¿sabés qué? A mí me gustaría, yo hago un llamado desde mi modesta y humilde plataforma. Hacer un llamado a los diputados y a los senadores que sean independientes, que sean honestos consigo mismos, ni siquiera que voten por su buen saber y entender. Sí. Y que no haya bajada de línea. Entonces, todo el oficialismo vota esto, porque si no lo vota te echan, te sacan subsidio a tu provincia, como sucedió con otras leyes. Que no toda la oposición vote en contra, porque tiene que votar en contra porque es oposición. En una ley así, habría que hacer un gran jubileo y decir, hagámoslo mejor, pero ya que tenemos estos diputados, y te digo que no es un buen momento, pero no por la situación política, porque la verdad es que el Congreso hoy no tiene vuelo, no tiene a Vélez Sarsfield, no tiene a De la Torre, no tiene nada realmente. Gente que vota, levanta la mano, no sabe por qué levanta la mano y que pasa por caja. Posiblemente que tenga también su tarjeta Banelco. Entonces, a mí me gustaría, en esta situación, que sean honestos consigo mismos y que rompan toda atadura, porque lo que están legislando va a trascender este gobierno, Tal cual. Años, décadas. ¿Cómo será la Argentina dentro de 20, 30, 40 años? Esta ley va a trascender a todos los que estamos vivos. Entonces se necesita un poco de sabiduría. Y que cada uno vote de acuerdo a como lo siente. No estoy imponiendo... Correcto. No, pero que sea honesto. Y no que levante la mano, porque le dieron orden de que levante la mano. Pero, Juan Pablo, yo creo que interactuando con lo que decís, se me ocurre lo siguiente, fíjate. Número uno,
obviamente decís una opinión fuerte respecto del material existente o de los representantes nuestros que están. Pero Sí, a sí. la vez sugerís una cosa demasiado, me parece, idealizada. Es decir, hoy por hoy yo no creo que puedan ser tan libres como quieran, porque está No, esta a un idea de- llamado desde mi humilde plataforma. o que nadie sea, me va a hacer parece caso. un poco realista Sí, es- la sí, posición. sí. Pero por el otro lado, Me he fíjate, convertido en Tomás Mackay por un ratito. no, pero por otro lado, voy al hecho de que esto nos va a exigir, me parece, a nosotros los cristianos, a repensar, como nunca lo habíamos hecho hasta ahora, fíjate, desde una posición de minoría en muchas cosas. Particularmente en los temas familia, fecundidad, valores de este estilo. ¿Por qué? Porque quizás la posición de la Iglesia Católica o, en fin, el pensamiento que llegó a la Argentina fue en ese sentido muy, te diría, cercano a nuestro pensamiento de preservar la vida, de difundirla desde sus comienzos, con matices y todo, pero así era. Y te diría que casi cualquiera respetaba ese valor. Hoy en día eso ya no corre más. O sea, la gente, con razón, sin razón, como vos quieras, pero piensa de otra manera. No, y pensamiento cristiano, de alguna manera, queda en minoría. Y entonces hay que reelaborar la posición. Estoy totalmente desde de otro acuerdo. lado. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo lo que estoy diciendo es, me gustaría que los diputados y senadores fueran honestos con sus Sí, propias sí. creencias, Claro. con su propia manera de Correcto. pensar, y no que tengan el voto útil o el voto cautivo. Sí. Eso es lo que digo. Y yo coincido con vos, que a medida que pase el tiempo, la fe cristiana cada vez va a ser más antagónica, no sé, o va a estar Diferente, por lo diferente al Y en estilo minoría, de en vida algún cultural sentido. y en minoría, posiblemente. Va a ser, sí, es verdad, y bueno, aceptemos la realidad y pongámonos a trabajar desde esa A perspectiva. repensarla, y hay un elemento importante que vos, que sos experto, quizás lo domines más que yo, y es cómo comunicamos la verdad. No solamente la verdad per se, sino la manera de dialogarla o de presentarla, porque el discurso con el cual uno se presenta y la actitud con que uno lo hace va a ser clave también, Absolutamente. Juan Pablo. Sí. Bueno, también hay otros elementos en este proyecto de ley de Código Civil que tienen que ver con la libertad religiosa. Hasta ahora, digamos, hemos estado Sí. charlando con Tomás cosas que nos acercan o con las que tenemos mucho en común con la Iglesia Católica, con un buen sector de la comunidad judía. No sé si has tenido contacto, pero yo he hablado con un sheikh del islámico y prácticamente coinciden 100% con nosotros. Es decir, las grandes religiones monoteístas en estos puntos estamos bastante Sí. cerca. Ahora vamos a tratar el tema de lo que tiene que ver con los cultos. Bueno, vos sabés que vos me preguntaste por puntos que fueron muy controvertidos. Hay dos artículos que están muy cercanos el uno al otro que fueron muy evaluados también. El 146 y el 148. El 146 tiene que ver con las personas jurídicas públicas. Y aquí sí es un punto en donde ha recibido críticas el artículo por la inclusión de la Iglesia Católica. Sí. Porque la Iglesia Católica está incluida dentro de lo que se llaman personas jurídicas públicas, en donde está, por supuesto, el Estado, los estados extranjeros y la Iglesia Católica. Este te diría que fue uno de los puntos más vapuleados y criticados ácidamente por muchísimas personas con distintas extracciones. Pero asociado a ese artículo venía nuestra participación en el 148, que también tiene que ver con personas jurídicas pero privadas. Y este aquí que se da una larga lista de personas jurídicas privadas, sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas, pero ni una sola mención, Juan Pablo, pero nada de iglesias, por ejemplo, u organizaciones religiosas. Es como que el código no da cuenta del protagonismo de las iglesias cuando algunas de estas entidades, como tu iglesia, la mía, etcétera, llevan más de 100 años en el país, ¿me entendés? Entonces merecen ser incluidas con un inciso que se agregase, que dijera que son también
personas jurídicas privadas, no estamos hablando de ser del Estado, al contrario, el mundo evangélico en general ha propuesto la separación entre la Iglesia y el Estado. Sí. Pero es obvio que sos una persona jurídica muy particular, sos una iglesia, no sos una entidad de otro carácter. Sí, quizás haya que explicarlo, me voy a tomar un minuto. Sí. Las iglesias evangélicas no existen. Fíjese que ni figura en un proyecto de ley, no existen. Dice, ¿cómo funcionan? Funcionan con dos figuras, la asociación civil, sin fines de lucro en la mayoría de los casos, asociación civil Racing Club, asociación civil cooperadora de leche, no sé, el fin del mundo, productiva, o asociación civil Iglesia Cristiana Evangélica. Es una asociación civil, es decir, no tienen la entidad de una organización religiosa. Por consiguiente, los pastores no son pastores, no existe. El término pastor no existe. Por supuesto, se ha impuesto. Sí, sí, sí. Vamos a estos actos. Yo la semana que viene voy a estar en 2 actos oficiales, uno en Ushuaia y otro en Río Grande, invitado como presidente de la Sociedad Bíblica, y me van a presentar seguramente como... sí, un religioso, un pastor. Pastor. Sí. Y nadie va a decir, ¿qué es pastor? ¿De dónde salió eso? ¿Quién dice que es pastor y que no es pastor? Pero no existimos. La otra figura es la de las fundaciones. No es muy fácil hoy armar una fundación, tiene otros requerimientos y por supuesto ambas están controladas por la Inspección General de Justicia. Lo que está esperando la Iglesia Evangélica es poder tener un día un estatus. Sí, señor. Es decir, la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista de Once o la Iglesia Cristiana Evangélica La Puerta Abierta es una entidad y tiene autoridades y habrá algún tipo de reglamento para verlo, claro, sí, sí. Porque lo que hoy no existimos. Hoy no existimos. Lo que usted está viendo somos fantasmas. Es un elemento que yo creo que ha recibido ahora mucho aporte. Fíjate, Juan Pablo, que todos mis colegas de distintas iglesias que han expuesto, se puede leer incluso cada una de las participaciones, han manifestado esto por unanimidad. En esto hemos estado totalmente vinculados. Sí. Pero además, y esto es lo llamativo, quizá es para ir en contra del otro artículo que compete a la Iglesia Católica, que no es nuestro interés, porque para que estemos figurando acá no estamos diciendo algo contrario a nadie, sino el hecho de que una entidad religiosa tiene que ser contenida, si no es un elemento... Digamos que lo mejor que se puede decir es que no está incluida. Sí. Después el adjetivo que le quiera poner. Sí. Para mí es como una discriminación a las entidades religiosas, ¿me entendés? Porque es muy interesante escuchar la presentación, o leer en este caso, las presentaciones de Néstor Míguez como presidente de la FAIE y de Hoff, ¿cómo se llama este chico? Sí, 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 porque él la presenta que era vicepresidente de Faciera, como... las dos entidades más importantes que nuclean a la Iglesia Evangélica, coincidiendo en este punto. Absolutamente, y obviamente el aporte, en este caso tuyo, como bautista, ¿no? Así es, y hubo otros colegas evangélicos que también participaron por sus respectivas iglesias coincidiendo. Pero sí va a llamar la atención, como te decía, que muchos otros dijeron, tienen razón, porque tenemos que ser igualitarios para todos, y si incluís a uno, incluís a otros, o excluís a todos, como quieras decirlo. Pero nuestra aporte no era para excluir a nadie, a pesar de que el artículo 146 sobre la inclusión dentro del carácter oficial puede ser objetable desde otro lado, no por la Iglesia en sí, sino porque qué cosa es pública, que es otra cuestión. En esto creemos que no tiene que ser excluida ninguna iglesia, ¿no? Y digámoslo, la iglesia Católica, cuando estuvieron aquí los representantes de la Iglesia Católica, estaban más que apoyando que figuremos de alguna manera. Y paralelamente, Juan Pablo, casi todos también mencionaron la ley que reglamenta lo que se llama el registro de cultos, la ley 21.745, que crea el Registro Nacional de Cultos. Claro, porque es una ley del gobierno militar. Sí, y que además ejerce un control sobre las distintas entidades religiosas. Entonces, la propuesta fue derogar esa ley. Por supuesto, porque eso del control es no existe en la ley. Claro. La ley simplemente dice crear un registro. Sí, señor. Después,
los gobiernos, los municipales, dicen, si no estás en el registro no te reconocen. En absoluto no es necesario estar inscrito en el registro de culto, porque la Constitución, por lo menos la que tenemos hoy, nos da el derecho a celebrar, ejercer, propagar nuestro culto. Ya es un derecho de la Constitución y ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Muy bien. Ahora, yo saqué para nosotros, digamos, más allá incluso de la redacción del código o del éxito que pueda tener la presentación de cualquier persona que se ha presentado allí, varias cosas que me parecen valiosísimas, Juan Pablo, para la fe evangélica inclusive. Número uno es la articulación del Evangelio con las realidades concretas y hacer un nuevo esfuerzo por hacer una presentación inteligente de una verdad permanente, como creemos que es la verdad de Dios, la palabra de Dios, la orden de Dios, como quieras llamarlo, en circunstancias relativas como son las prácticas y los usos cotidianos de un pueblo. Eso me parece un ejercicio que nunca debemos perder, porque la fe tiene que ser constatada todo el tiempo y nos reclama lo que uno llamaría la inteligencia de la fe, digamos, que Dios nos ha dado. Y va a requerir estudio esto, claro, ¿entendés? Entonces me parece un elemento valioso, que puede darnos a la vez una oportunidad evangelística, o sea, de presentación de nuestra fe en articulación con otras verdades que además de escucharlas y de aprender a escucharlas en sus reclamos, los compartas o no, va a requerir de nosotros también una cierta actitud apologética, no en el sentido de pelea o no, defensa de nuestra fe. Defensa de la fe. Claro, claro. Tenemos que estar preparados a dar razón de nuestra fe. Exactamente. Eso va a exigir de nosotros un estudio más concienzudo de la Biblia, un estudio de la forma en que comunicamos la verdad a los que no piensan como nosotros, como también los escuchamos, para responder a sus preguntas y no a lo que a nosotros nos parece que nos preguntan. Y para mí eso es un ejercicio desafiante, porque hace que uno tenga que tener viva su fe. Claro. E inclusive cotejar si la enseñanza que nosotros estamos dando está siendo útil o se presenta como muy chirle frente a reclamos más demandantes. Quiero decirte, ¿es nuestra forma de prepararnos bíblicamente suficiente para esta hora o hemos descuidado ese elemento? Porque después nuestros hijos van a ir a las escuelas en donde se adoctrine de otra manera, escuelas del Estado, escuelas universitarias, en donde estos van a ser los elementos. Entonces, si vos querés reaccionar de una manera creativa y no solamente fundamentalista, vas a tener que tener chicos muy preparados. Sí, definitivamente tenemos que hacer una escuela de apologética. Mirá, por lo menos formadora de una base de fe, Juan Pablo, muy inteligente, ¿viste? Muy atenta a todas estas cosas y bíblica, ¿viste? Porque no es solamente que yo lo creo, sino donde lo fundamento. Sí, y no solamente donde lo fundamental, sino tener la capacidad, como vos decías antes, la preparación y la actitud de comunicar esa verdad. Exactamente. Porque no alcanza con que uno tenga razón, tiene que saber dar cuenta de que tiene razón. Y la Biblia nos dice cómo debe ser nuestra defensa. Debe ser con gentileza, con bondad. Es decir, no es que le podemos hacer creer al otro lo que queremos con un martillo. Seguro. Tiene que ser con persuasión, ¿no? Y por el otro lado, Juan Pablo, yo veo que, a ver, tenemos que estar hábilmente preparados para que cuando tu interlocutor te quiera sacar de tu eje, con ironía, con adjetivación, con todo este tipo de cosas, sepas responder desde tu verdad clara y concisa, inteligentemente. Porque vos fíjate, tanta gente es invitada para estar en programas de radio, de televisión, o defender su fe en círculos de reflexión donde se hace. Para decirte verdad, muchos buscan hacerte quedar en ridículo. Esto se vio cuando interrogaban a personas que iban a las marchas, cuando se discutían distintas leyes. Entonces, cuando alguien daba su opinión, muchos, no todos, pero muchos periodistas hacían de eso un uso burlón del comentario. Claro. Entonces, claro, te saca
de la esencia para ponerte a lo mejor en tu expresión o en tu y no la Sí. verdad es misma, ¿no? Es verdad. A ver, hago un comentario de eso. Yo estaba presente en esos actos. El periodismo estaba atendido. Te digo porque yo era uno de los que atendía el periodismo. Y yo le decía, "Me quiere hablar, acá tenemos esta persona, Sí. están preparados para contestarle". No queríamos hablar con la gente que estaba preparada. Iban a buscar a gente con mayor limitación, gente que había sido animada por el pastor a ir a defender una posición que no Seguro. estaba preparada. Entonces hicieron un picnic, con mala intención, pero bueno, el periodismo es así. Por eso yo he decidido hace mucho no ir a ninguno de esos programas. Cada tanto me invitan, Claro. ya no me invitan más. La última vez que fui estaba González Soro y el otro Casella en un programa y fui a defender el encuentro de Palau en la... 9 de julio. No, en la Avenida Libertador, Sí. en el 2003. Ah, claro. La foto era contundente, había 500.000 personas Sí. en ese acto. Pero me quisieron agarrar, pero mal, Estaba con Juan Pasuelo. Y mal, y nos tuvimos que poner muy firmes, porque es decir, no fue una entrevista sincera, no fue una entrevista que viene a tratar de conocer nuestra opinión. Hay una cierta agresión. No, ya estabas condicionado a ser un estúpido, alguien que te usaron, alguien que le robaste la plata a la gente, es decir... Con una a priori. Sí, con una a priori. Sí. Bueno. Así está, yo tengo la grabación, cada tanto Ahora, la miro. hay un elemento más, Para Juan asustarme. Pablo. La iglesia tiene que ser sal y luz en la comunidad donde está. Es muy probable que lleguen a nuestras congregaciones, y con muy buena intención, gente que está en situación avalada por la ley, pero que está lejos de nuestros principios. Sí. Esto debiera ocurrir, porque si tenemos una comunidad que lleva el Evangelio y que invita, Y tiene la puerta abierta. y tiene la puerta abierta. No, pero en serio. Sí. Y aunque no llegase, porque no hablamos de una cuestión física, sino de una cuestión de alcanzar a todas las personas, entonces nuestra comunidad en general, me refiero a las iglesias nuestras evangélicas, ¿no es cierto?, que predican el Evangelio, que predican a Jesús, van a tener que tener un cierto criterio de cómo recibir a personas Claro. que está en abierta o por lo menos vive en una situación que no es necesariamente la que imaginamos ideal. ¿Cómo conciliar la compasión, la verdad, la misericordia, la apertura de Jesús con una cierta firmeza en los valores que decimos? Va a requerir un ejercicio Sí. grande. De todas maneras, Tomás, la palabra de Dios no nos deja ciegos en esto. Tenemos muy claro cómo el Señor Jesús legisló de alguna manera con el caso de la mujer adúltera o la mujer sorprendida en un acto de adulterio. Pero después tenemos también el apóstol Pablo como bajo línea, si se puede llamar así, a la iglesia de Corinto para que manejara un Fuera tema, más precisa, claro. un tema de incesto, ¿no es cierto? En ambos casos, la Biblia también nos dice que para exhortar o amonestar particularmente se requieren dos condiciones. Estar llenos de toda sabiduría y de toda bondad. Claro. Cuando alguien tiene mucha sabiduría pero no tiene bondad, lastima. Sí. Ahora, cuando tiene mucha bondad pero no tiene sabiduría, es inocuo. Claro. Sí, no Entonces, penetra. Es el gran No desafío, va al fondo. mantenernos en ese equilibrio, ¿no? Y luego en nuestra participación, por lo menos, Juan Pablo, no hablamos de un artículo en particular, pero toda la sección que refiere a familia, concretamente a matrimonios e hijos, es una sección que me parece que va a merecer, o debiera, requerir más investigación, Juan Pablo. Me decían los representantes de la Iglesia Católica, en realidad no vinieron como representantes de la Iglesia Católica, lo quiero decir porque quizá alguno de ellos se moleste, vinieron como representantes de CALIR,
Vos Sí. sos miembro de CALIR. No, Ah, pero no. sé de qué Sí. se trata y... Es una... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la sigla esa? Bueno, ellos luchan por la libertad religiosa. La libertad O sea, religiosa. El organismo sí. tiene que Bueno, ver pero con... hay amigos personales Sí, nuestros comunes, claro, sí, sí. que están en ese grupo. Ellos vinieron representando, y obviamente les dije que venga sector católico, porque después quería tener un Sí, programa sí, claro. como este con alguien del ambiente evangélico. Y ellos buscaban en todo momento tratar de que podamos entender esto de la nueva familia, de la familia como se viene encima, ¿viste? Sí. Y en esto nosotros los evangélicos creo que somos un poquito más abiertos que ellos. Ellos están muy... tanto es así que el otro día el cardenal Bergoglio tuvo una palabra muy dura. Dice, los sacerdotes que no bautizan a los hijos de madres solteras son unos hipócritas, dijo. Bueno, vos y yo lo conocemos al cardenal, que es un hombre muy medido para decir eso, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que estar abiertos, pero non troppo, como diría la partitura, ¿no? ¿Hasta dónde abrirnos? Fíjate, acá se da esta dinámica que yo te decía, por eso para mí es un desafío. Vos decís, bueno, puedo ser demasiado optimista, pero creo que lo tenemos que tener en cuenta, de que está esta actitud de incluir, pero a la vez está la actitud de decir, bueno, la palabra de Dios define esto, ¿no es cierto? Entonces, esta articulación tan difícil de lograr en muchos sentidos, de alcanzar a los que no piensan como nosotros o estar dialogando con ellos, pero a la vez poder y el deber decir, bueno, nosotros creemos que es esta la pauta. Entonces, si bien hacemos un código, volviendo a la filosofía inicial, que tiene que ver con realidades, que no legisla sobre principios abstractos, está bien, aceptémosla. En la realidad después eclesial, plantea tus problemas, ¿viste? Claro. Porque es obvio que vos tenés tus propios criterios, etcétera, y va a exigir esto. Digámoslo más claramente, viene un matrimonio del mismo sexo y viene, pastor, quiero que nos case. Claro. ¿No? En el día de hoy vos te podés negar por una cuestión de conciencia. Sí. La pregunta es si con este código nos vamos a poder seguir negando a eso. Bueno, fíjate que ese es un tema que ya se planteó en la realidad argentina, quizás no tan específicamente con una iglesia, pero sí... Con una jueza. Sí, y vos que en tu iglesia tenés una escuela, quizás tengas más todavía, o tenga la escuela, digamos, más dificultades cuando docentes de tu institución digan no profesar la misma ideología o algo por el estilo. Lamento que muchas escuelas evangélicas tengan el grave problema de no poder, una tremenda dificultad de no conseguir que todo el personal sea evangélico. Sí. En el caso, esto me lo enseñó mi papá y yo trato de mantenerlo, sí, que todo el personal, hasta el portero, tiene que ser de la fe, ¿no? Pero me doy cuenta el problema en otras comunidades. Ocurrido, fíjate vos, con otras comunidades ha sido que una persona que decía confesar esta fe, luego, por distintas razones, dice, ya no la confieso más. Sí. Entonces, a lo que quería llegar es que cuando hubo algún despido por esta razón, obviamente hubo todo el reclamo de la ley del otro lado, pero hasta ahora la justicia ha fallado por un principio muy interesante, a ver, que es la defensa de la libertad de conciencia que puede tener una institución. Claro. Bueno, el caso argentino es, recordame los detalles, había un chico que había que operarlo, que era testigo de Jehová y que no deseaba que lo transfundiera. Bueno, en este caso es un caso muy polémico porque justamente era un caso de vida o muerte. Sí. Entonces están en puja dos principios muy valiosos, que es la defensa de la vida de alguien, pero también el principio de la conciencia de alguien que dice, no, yo esto no lo quiero hacer y tengo libertad para hacerlo. Hasta ahora en la Argentina, por las instituciones que yo conozco, sean de nuestra confesión o no, pero instituciones religiosas y que por un principio de conciencia han dicho que no a alguien, han tenido el favor de la justicia. ¿Pero después de la promulgación de esta ley? No sé. ¿No se toca? No lo he visto yo, pero digamos que ha sido un principio muy valorado siempre, Juan Pablo. Ocurrió también, ¿y sabes con qué ocurre? Con los símbolos. Hay ahora leyes que intentan que en los espacios públicos no se coloquen símbolos religiosos.
Por supuesto, en los que son espacios públicos esto es muy entendible y tiene rechazo de las mismas iglesias evangélicas, crucifijos, estampas o lo que sea. Pero, por ejemplo, hubo agresiones a monumentos a la Biblia en distintos lugares, agresiones físicas al monumento, digamos, ¿no? Como que pusieron un monumento y alguien vino y lo rompió. Sí, en Paraná, sí. O en distintos lugares, más de uno ya en el país. Sí. Entonces, ¿qué hacer con eso? Tiene que ver también con el respeto a la cultura, y hay varios elementos Sí, ahí. sí. Pero en los que tienen que ver con la fe en las instituciones privadas, creo que la justicia ha fallado a favor de esas instituciones, hasta ahora, ¿no? Los otros días, decía, en la ciudad de Buenos Aires hubo un congreso, no sé cómo se llama, una conferencia de espiritualidad, y por supuesto no participamos como evangélicos, pero yo decía que le tenemos que reconocer a toda esa gente el derecho. ¿Seguro? El derecho a expresarse, expresar como su sea. espiritualidad como sea. Sí. Por supuesto, sin ofender a los demás. Y he recibido algún tipo de comentario como que no he sido lo suficientemente defensor de nuestra fe. No, la de fe la defiendo, pero un elemento fundamental de nuestra fe es el respeto al libre albedrío del otro. ¿Saben quién inventó eso? Dios. Dios respeta que la gente piense y actúe como quiera. Y nosotros debemos seguir eso. Ahora, usted me dice, bueno, Dios los va a juzgar al final. Bueno, Dios es Dios, yo no. Hay varios evangélicos que han sido famosos por la defensa de las distintas libertades asociadas, Juan Pablo, y los bautistas han sido campeones de eso. Mencionalo, ya que sos bautista. Bueno, no, te quiero decir, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, en defensa de tales libertades. El registro civil. Por ejemplo, ¿me entendés? En donde no se legislaba solo para la confesión, digamos, propia, sino para toda persona. O sea, cuando nosotros pedíamos que no se exigiese al presidente de la Nación o al vice o a cualquiera una fe, no era porque no le exigieran la fe católica o cualquiera, sino para que no se le demandase por este principio de la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, es que son dos cosas distintas. Que pudiera serlo si lo era, porque no es una objeción que lo sea, pero que no se le demandase obligatoriamente que fuera no de una confesión, sino de ninguna. Pues si no, ¿cómo diferenciamos? ¿Por qué va a tener un privilegio sobre otra, no? Tomás, muchísimas gracias por venir. Un privilegio, che, un gustazo. Me encanta hablar con Tomás, porque claro, él siempre termina pareciendo el bueno y yo el malo. Pero a mí no me deja de gustar eso. Pero yo te quiero mucho, Juan Pablo. Hemos hecho muchas cosas juntas, entre otras, en medio de la Guerra de las Malvinas, organizamos en 10 días una reunión de oración en el Luna Park. Y bueno, estamos hablando del año 82, o sea, hace 30 años. Éramos chicos de yo 35 años, vos tenés mucho menos que yo. No mucho, pero unos cuantos menos. Y movilizamos y se llenó el Luna Park esa noche para orar por las Malvinas. Y mi padre había sido designado a dar el discurso importante. Y yo tenía temor de que mi padre fuera demasiado belicista, porque yo lo escuchaba en casa. Y le digo, Tomás, anda a ver a mi papá, a ver qué está preparando. Entonces Tomás va, todo bueno. ¿Qué tal, don José? A la oficina. Y cuando estamos en el medio del escenario, en el Luna Park, estaba lleno el Luna Park, estábamos en el escenario. Le digo, Tomás, ¿lo viste a mi papá? Sí. Y dice, ¿qué le puedo decir a tu papá? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué tenías, 26, 27 años? Sí, éramos más. Era un niño. Como para ir a corregirle el discurso a mi papá. Bueno, hicimos muchas otras cosas más después. Sí. Cuando más la organización de Asiera, fuimos miembros desde el principio de lo que es hoy Faciera, y concentraciones, reuniones de oración, somos amigos de mucho tiempo y de muchas horas también de radio, porque siempre ha sido muy generoso Tomás, en la otra época, ahora no tanto, en venir a mis convocatorias para ayudarme. Pero ha sido
Un gustazo. Gracias por Un gustazo. invitarme, Juan Pablo. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Si no le gustó, ahí tiene la página de Facebook. Escriba La Puerta Abierta TV y entra allí y me dice lo que quiere. Me dice lo que quiere o me felicita por lo que sucede. Pero le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. La gran mayoría, por no decir el 100%, son felicitaciones. Y yo soy peleador, a mí me gusta que me peleen. Entonces escriba algo que me haga sentir mal y que no pueda dormir esta noche. Bueno, que tenga una buena noche. Espero que este tema del Código Civil nos ocupe a todos. Nos ocupe a todos y oremos para que haya, en el tiempo en que se vote esta ley, un Congreso maduro, un Congreso sabio, un Congreso independiente. Capaz que es una locura, ni siquiera soñar con eso, pero bueno, es lo que la verdad el país merece y necesita. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano.